Hola, vamos a ver ahora cómo calcular la resistencia equivalente en un circuito mixto. ¿Y qué es un circuito mixto? Pues un circuito en que mezcla resistencias en serie con resistencias en paralelo. Están juntas, revueltas, varias resistencias, unas están conectadas en serie, otras en paralelo, y entonces, aunque esto parezca difícil, aunque parezca como en el circo más difícil todavía, no hay por qué preocuparse, porque en realidad, utilizando unos razonamientos sencillos, esto es fácil, es simple el calcular la resistencia equivalente. Mirar, alguno puede plantearse, oye, dime la fórmula, que quiero saber la fórmula que... No, tranquilos, un momento amigos, aquí no hay fórmula. ¿Por qué? Porque no hay un caso único. No hay un caso único de resistencias mixtas. Podemos tener combinaciones casi infinitas. La primera en serie con una segunda en paralelo con una tercera y una cuarta, dos que están en paralelo pero a su vez en serie con una tercera y a su vez... Los casos que nos podemos encontrar son amplísimos. No hay una fórmula fija, exacta, precisa, que nos diga la fórmula. Oye, si no hay fórmula, yo me encuentro con este caso y ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Espero una iluminación? ¿Me tengo que hacer adivino? ¿Qué hago entonces? ¿Cómo procedo? A veces estamos acostumbrados a ir muy guiados de una forma muy mecánica. Esto, lo otro, la fórmula está aquí escrita R por 1 por 3 por... Bueno, un momento. Vamos a razonar. No hay una fórmula, pero sí hay un procedimiento. Una manera de hacerlo de forma racional y organizada de manera que lleguemos a buen término. Lo primero que nos planteamos es, yo le voy a hincar el diente al circuito por la parte donde haya más lío. Donde yo vea más lío, donde vea más mogollón de resistencias, donde vea que eso parece más enmarañado, es la parte por la que voy a empezar. Y esa parte, me voy a fijar en ella, me voy a olvidar del resto del circuito como si el resto del circuito no existiese y voy a ver esa parte como está. Si está en serie, si está en paralelo, y la voy a simplificar. Me voy a olvidar del resto del mundo y me voy a fijar solo en esa parte, que será unas resistencias en serie o unas resistencias en paralelo, y yo sí sé hacer operaciones con esto. Mirar aquí con el ejemplo como en realidad es más fácil de lo que parece. Yo me empiezo a fijar, digo, ¿dónde hay más lío? ¿A la izquierda o a la derecha? A la izquierda es muy sencillo. Hay una resistencia aquí soluca, esto está muy sencillo, muy despejado. A la derecha yo veo aquí más lío, yo veo aquí más cacao. Pero a la vez a la derecha hay como dos partes. Tengo aquí como el piso de arriba y como el piso de abajo. ¿Dónde hay más lío? Pues mira, pues es más o menos el mismo. Aquí hay dos resistencias en serie, aquí hay dos resistencias en serie. Voy a empezar por donde queramos. Vamos a empezar, por ejemplo, por la parte de arriba, por esta parte de aquí. Y si yo me fijo en esa parte de ahí, ¿qué veo? ¿Qué es lo que tengo ahí? Me voy a olvidar del resto del circuito y del resto del mundo durante un instante. ¿Sé identificar lo que tengo ahí? Sí, tengo dos resistencias en serie. Bueno, pues entonces, si solo me fijo en eso, yo sí tengo dos resistencias en serie, sí sé hallar su resistencia equivalente. La sé hacer, claro. Es muy sencillo, la suma sería la resistencia 2 más la resistencia 3. Y lo que voy a proceder yo en el paso posterior es, ahí que había un lío de dos resistencias, pues voy a quitar esas dos y en su lugar voy a poner su resistencia equivalente, con lo cual eso se va haciendo más sencillo, se va simplificando. Mirar la resistencia equivalente a la 2 y a la 3, pues será el valor de la resistencia 2 más el valor de la resistencia 3, es decir, 10 más 10, 20 ohmios. Y en el paso siguiente, donde tenía yo esas dos resistencias, las voy a quitar y en su lugar, en vez de dos resistencias, voy a poner una sola resistencia que va a valer 20 ohmios. Si eso he hecho en el piso de arriba, en el piso de abajo, que es un caso similar, pues voy a proceder de idéntica manera. Me voy a fijar en esa parte de abajo y yo tengo ahí dos resistencias, la 4 y la 5. Me olvido del resto del mundo durante un instante, me fijo solo en eso. ¿Qué tengo ahí? Dos resistencias en serie. ¿Sé simplificar eso? ¿Sé hallar una resistencia equivalente a esas dos? Claro.
hallo la suma de esas dos resistencias. La resistencia equivalente a la 4 y a la 5 será la suma de la resistencia 4 más la suma de la resistencia 5. 10 más 10, 20. Luego vemos que eso que parecía un lío terrible ya se puede ir simplificando. En la parte de arriba, en vez de esas dos resistencias, yo voy a poner una única resistencia de 20 ohmios. Y en la parte de abajo, en lugar de esas dos resistencias, yo voy a poner una resistencia única de 20 ohmios. Luego vemos que nuestro circuito ya va quedando más sencillo. Pero no he acabado, sigo procediendo. Sigo ahí teniendo mezcla, un circuito mixto, una resistencia en serie con otras dos en paralelo. Y me sigo haciendo la misma pregunta, ¿dónde hay más lío? En la parte izquierda hay una resistencia sola, todo está muy sencillo, muy limpio, y en la parte derecha hay dos. Luego yo veo que aquí hay más lío. Y lo que os decía, me fijo solamente en eso. Me olvido del resto del circuito, me olvido del resto del universo y me concentro en eso. Y digo, ¿qué tengo ahí? Tengo dos resistencias en paralelo. Ah, bien. Y yo sé hacer alguna operación, algún cálculo para esas dos. Calcular su resistencia equivalente y sustituirlas por una sola. Claro, yo ya sé calcular la resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo. Pues procedo. Pongo la expresión 1 partido, la resistencia equivalente a la 2, 3, 4, 5 será 1 partido la resistencia equivalente a la 2, 3, 4, 5, que serán esta, la equivalente a la 2, 3 y a la 4, 5, será 1 partido la resistencia 2, 3, que vale 20 ohmios, más 1 partido la resistencia equivalente a la 4 y a la 5, que valga 20 ohmios. Será 1 partido por 20 más 1 partido por 20. Es muy fácil hacer esta suma de fracciones. El denominador es el mismo, 1 y 1, 2, 2 partido por 20. Pero atención, acordaros, esto no es el resultado que yo ando buscando. Me queda un fin de fiesta, que era invertir esa fracción, darle la vuelta. Entonces la doy la vuelta y tengo 20 partido por 2, que son 10 ohmios. Además, si tenemos un poco de vista, y nos acordamos de un truco que ya hemos dicho anteriormente, me puedo evitar o puedo simplificar el hacer operaciones o puedo comprobar que esas operaciones estén bien. Yo tengo dos resistencias de 20 ohmios en paralelo, de 20 ohmios. Son iguales las dos. Cuando tenemos dos resistencias iguales en paralelo, las puedo cambiar por una que valga la mitad. O sea, las puedo cambiar por una única resistencia de 10 ohmios. Luego ahí donde tenía dos resistencias puedo quitar esas dos y en su lugar poner una única resistencia de 10 ohmios, con lo cual eso se va simplificando mucho. Y ahí tenemos, donde yo tenía ahí un lío terrible de resistencias, pues ahora tengo una que equivale a la 2, a la 3, a la 4 y a la 5, que vale 10 ohmios. Mirar, yo aquí he puesto 10 ohmios porque esto lo he escrito yo un poco ahí forzándolo mediante un cuadro de texto, pero aquí no pone nada porque el programa que inserta estos dibujillos, estas resistencias, no pone las unidades. Vosotros, si lo vais haciendo a mano, lo vais dibujando en vuestro papel, pues bueno, tener en cuenta las unidades, no dejarlas atrás, o si no las vais poniendo, por simplificar, vais dibujando deprisa y tal, acordaros al final que en el resultado final hay que poner ese resultado numérico acompañado de sus unidades, que son los ohmios, ¿vale? Pues ahora este caso que nos queda es muy sencillo. ¿Qué nos ha quedado ahí? Dos resistencias conectadas en serie. ¿Sé hallar yo el equivalente de dos resistencias conectadas en serie? Claro, esa es la cosa más fácil del mundo. Será la suma de la resistencia 1 más la otra, que es equivalente a la 2, a la 3, a la 4 y a la 5. Es decir, 5 más 10, 15 ohmios. Ese será la resistencia total de ese conjunto de resistencias. Luego mirar que obrando con un poco de orden y con un poco de lógica y con cuidado de no confundirnos, veis que algo que parecía un lío, que parecía muy difícil, que no teníamos ni fórmula, que era un desafío que parecía terrible, pues realmente es sencillo. Luego el truco es tener un poco de vista, ir obrando con orden
Y acordaros, empiezo a encarle el diente donde vea más lío, ese lío le simplifico, convierto en una resistencia y voy dando pasos así sucesivamente. Pues ánimo en no cogerle miedo a este tipo de circuitos, que en realidad son muy sencillos.